quisiera irme sin agradecer el esfuerzo de quien han hecho posible esta peregrinación. Me he sentido acogido, recibido por el cariño, la fiesta, la esperanza de esta gran familia mexicana. Gracias por haberme abierto las puertas de sus vidas, de su nación. Bueno, pues se concluyó la visita de Francisco a México. Hablaremos de ello esta noche y está con nosotros en nuestro estudio de la Ciudad de México Fernando González, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es psicoanalista, es autor de varios libros muy importantes. La voluntad de no saber es coautor de este libro muy importante. Está el de Eutanasia y Nazismo, entre otros, que es el último, que es el que acabas de publicar, sí. Y bueno, muchos otros que forman parte de una contribución muy importante a diferentes temas. Y hoy, Fernando, te invitamos a analizar esta visita y sus implicaciones. Está también en este momento nuestro colega Mario González, que ha formado parte de la cobertura especial de CNN con la visita del Papa, y le agradezco a Mario, que se encuentra todavía en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que fue este último punto en el norte de la República Mexicana, en donde Francisco pues participó y dirigió varios mensajes. Mario, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo lo viste? Cuéntanos. Buenas noches, bienvenido. Hola Carmen, me da gusto saludarte. Pues bueno, ya culmina esta intensa visita del Papa Francisco aquí en México, cerrando, digamos, la pinza de estar tanto en la frontera sur de nuestro país, allá en Chiapas, y ahora estando aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se esperaba algunos sectores de que mencione temas específicos como la crisis de la migración, algo que no fue tan específico allá en Chiapas. Aquí lo llamó una crisis humanitaria, la crisis que viven, el viacrucis que viven miles y miles de personas que tratan de un sueño, por llegar a un sueño de cruzar México, y se ven víctimas de la delincuencia, de las desapariciones, de carne de cañón para el crimen organizado, entre otras muchas cosas. Habló también de la deuda que tiene la sociedad con las muertas, las mujeres muertas, haciendo una referencia no directa, pero sí al tema de las muertas de Juárez y de los feminicidios, no solamente en esta región del país, sino supongo también en el Estado de México, donde hay incluso una alerta de género. Creo que el balance es positivo. Creo que muchos sectores se van conformes con lo dicho por el Papa Francisco. Habrá sectores, me imagino, que sienten que hay una deuda por no haber mencionado otros temas importantes, por no ser más frontal con temas como la corrupción y la desigualdad que se vive en nuestro país. Pero creo que el balance ha sido positivo en esta primera visita de Francisco, y nos deja esa imagen, Carmen, del Papa frente a una cruz que se hizo un templete que se realizó ahí enfrente del río Bravo, esta frontera natural que también ha sido fortificada con barreras hechas por el hombre, con esta malla que divide de Ciudad Juárez del Paso, Texas, y mirando hacia los inmigrantes que también estaban del otro lado de la frontera. Hay que decir que esta misa fue seguida por miles de seguidores también allá en El Paso, Texas. En un estadio de fútbol se reunieron para ver la misa del Papa y para ver esta imagen tan simbólica que desde hace tiempo el Papa ya tenía idea de realizar, esta misa binacional y esta imagen del Papa dando una bendición y colocando una ofrenda de flores. Creo que el balance en muchos sentidos es reivindicatorio también, Carmen, con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, llamándoles, pidiéndoles perdón a nombre de la sociedad mexicana por la marginación, por la pérdida de tierras, por no haber integrado a estas comunidades al México moderno que dice hoy los necesita, reivindicando también a figuras polémicas en su momento, como el obispo Samuel Ruiz, ante quien se postró también y levantó una oración y le dejó una ofrenda. Samuel Ruiz, que como sabemos fue un renegado, por decirlo así, de la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Después del Concilio Vaticano II realizó una verdadera integración de la Iglesia Católica con los indígenas del sur de México. También habló
de los gigantes que se encuentran en la historia de nuestro país y sobre los cuales nuestros obispos, los obispos de hoy de la Iglesia Católica, se encuentran con una responsabilidad enorme. Les llamó la atención y creo que eso fue otro de los momentos muy significativos del Papa Francisco en México, ese llamado de atención hacia los obispos que no se duerman en los laureles. Creo que, en resumen, son muchas cosas que nos deja para analizar, muchos discursos y muchos discursos no verbales que también en imagen nos deja el Papa Francisco, Carmen. Pues sin duda, Mario González, y de eso hablaremos esta noche con nuestro invitado Fernando González. Gracias por estar aquí en la cobertura, Mario. Estamos siguiendo de cerca este trabajo y bueno, pues de regreso te veremos aquí en la Ciudad de México. Gracias por estar aquí esta noche. Hasta pronto. Oigan, los dejo. Gracias, Mario. Bueno, Fernando González, estamos frente a esta visita que concluye y efectivamente es necesario hacer un balance desde diferentes perspectivas. Me gustaría iniciar con un tema que tú has estudiado, que has analizado y que es muy importante para un país como este, que es el Estado laico. Hemos visto todo tipo de estampas, todo tipo de conductas, todo tipo de situaciones y te planteo para iniciar esta charla el Estado laico en México y la visita papal. ¿Qué dices, Fernando? Bueno, me parece que este evento termina un largo ciclo de la transformación del dispositivo de lo que era el Estado laico, la concepción de laicidad estatal en relación con las iglesias y sobre todo con la Iglesia Católica, que era, digamos, que pasamos de una laicidad anticlerical, apuntaba hacia una laicidad aconfesional, que nos ha costado siglo y medio, sangres, 2 guerras, etcétera. Pero lo que pasó en este viaje fue que se produjo un efecto de trastocamiento radical de lo privado, lo público y lo íntimo. Y entonces, digamos, un gobierno priista, me parece el representante del gobierno mexicano que pertenece al PRI y que había sido de la genealogía de los que más cuestionó a la Iglesia Católica en su momento, de pronto le cedió toda una concepción de laicidad que se convirtió en una laicidad procatólica, digamos. Entonces, porque el presidente de la República... Un segundo, perdón. ¿Es factible una laicidad procatólica? Totalmente, en el sentido de que se supone que la laicidad no solo es que la gente conviva en paz y que respecto el Estado a la libertad de creencias, la libertad de creencia, la libertad de conciencia, sino que además la laicidad, uno de sus elementos fundamentales es que no se privilegia ninguna. Por eso pregunto si es factible una laicidad procatólica. No, una laicidad es es un contrasentido. Es un contrasentido. Es un contrasentido eso no totalmente. Puede existir. Pero lo que creó el presidente de la República con su acto es un contrasentido. Una laicidad procatólica. Porque fíjate cómo le dijo el presidente Peña Nieto: su visita trasciende el encuentro entre 2 estados. Se trata del encuentro de un pueblo con su fe, su santidad. México lo quiere. Se encontrará con un pueblo orgullosamente guadalupano. Y el Papa terminó en Ciudad Juárez diciendo exactamente: México no se entiende sin la Virgen de Guadalupe. En ese momento el presidente de la República abandona su posición de jefe de Estado laico y se pasa a las filas católicas como un representante de los católicos. Entonces toca un segundo discurso y el Papa no le responde diciendo: yo reconozco su investidura de jefe de Estado. El Papa responde diciendo: hoy vengo como misionero de misericordia y paz, porque el Papa ocupa 4 posiciones mínimo. Déjame hacer una pausa y regresamos con las 4 posiciones mínimo en un momento más con Fernando González. No hubiera muerto, no sé. Bueno, regresamos, Fernando M. González, con estas imágenes para retomar lo que estabas analizando sobre el Estado laico mexicano y lo que ha ocurrido con esta visita de Francisco en algo que ha llegado a los puntos siguientes. En las páginas web
de las autoridades mexicanas, empezando por la presidencia de México, pues se colocó una simbología papal en lugar del símbolo mexicano del águila nacional. El águila voló. El águila voló y aparecen las imágenes del Vaticano, las imágenes del Papa en las propias páginas oficiales. Esto, desde luego, es de un alto significado que no puede pasar desapercibido en el análisis obligado de lo que ha pasado en los últimos días en México. La presidencia de la República, por lo menos que pudimos detectar y capturar en pantalla, está Sectur, está Zagarpa, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y agrego, además de las imágenes, fueron enviados, digamos así, secretarios de Estado a cada punto, a cada momento que el Papa estaba en algún lugar de la República Mexicana. Todo el tiempo el gobierno mexicano estuvo ahí, incluyendo a la pareja presidencial que lo recibe, que lo despide y que forma parte de la escena directamente, incluyendo a algunos gobernadores que se pasaron de ciertos límites, como el gobernador de Michoacán, que prácticamente departía y compartía los saludos del Papa con el público. En fin, estas imágenes, estos elementos apuntalan tu análisis de hace unos momentos. Fernando González, retomemos el hilo de tu discusión. Sí, esto en el contexto, esto que hablas de los políticos y de los secretarios, digamos, se dio esta visita papal acompañada de los políticos monaguillos, como dice Blancarte, y de los periodistas catequistas. Una buena parte de los periodistas se convirtieron en catequistas, y esto, bueno, ayudó mucho al evento. Yo decía ayudó mucho a un tipo de evento. Bueno, al evento, para que el evento totalizara y cubriera el país, creyendo que el país era todos católicos, todos para una iglesia, y por favor, prescindan de existir por 5 días cualquier gente de otra congregación religiosa, de otra denominación, ateos, agnósticos y compañeros mártires. Prescindan, vuélvanse invisibles, porque esto está totalizado así. Esto pasó, una dimisión de la laicidad en México. Pero esto es posible porque el Papa es el único jefe de Estado que puede ocupar 4 posiciones. Ningún otro jefe de Estado en el mundo occidental, cuando menos. A ver. Por un lado, es jefe de su iglesia, es jefe del Estado del Vaticano, es mediador geopolítico, como lo que hizo entre Cuba y Estados Unidos, y al mismo tiempo es líder moral que considera que tiene un mensaje universal que puede convenir a la humanidad entera, porque al mismo tiempo representa al Dios auténtico que infiltra el mensaje del Papa y puede totalizarlo. Esas 4 posiciones se corresponden con 3 del presidente de la República. Presidente de la República guadalupano, que confunde México con Guadalupe y con católico, y luego después se da el lujo de jugar a ser, entre comillas, simple, fiel, imposible, y va a la Basílica de Guadalupe a comulgar. Con lo cual, jugando en esas 3 posiciones, el presidente de la República obtura o pretende obturar lo que una semana antes apareció en la prensa por ustedes y por Proceso, todo el dossier con el padre Salinas y la boda que anuló Norberto Rivera para que se pudiera casar la señora Rivera con el señor gobernador en ese momento del Estado de México y después presidente de la República. Entonces, la cercanía con el Papa de la señora en 5 situaciones, haciéndole un disco especial a la señora del presidente, recibiéndolo en el hangar presidencial como pareja, recibiéndolo en el Palacio de Gobierno, yendo a misa a la Basílica de Guadalupe, y después en esta especie, ya la señora sola, en esa especie de teletón papal en el hospital, digamos, está dando el mensaje de: miren, el Papa no tiene ningún problema conmigo ni con mi marido, y mi marido incluso comulga. Esa comunión tiene toda una simbología de neutralización. Entonces, 3 posiciones del presidente, 4 posiciones del Papa. El Papa se puede mover según el contexto y las circunstancias en cualquiera de esas 4 posiciones. Y en ese sentido tiene una ventaja sobre cualquiera, y más sobre el presidente mexicano. El presidente mexicano pertenece a un partido, lleva 3 años de desgaste. El Papa puede venir. Nomás era cuestión de que no tocara nada de su iglesia, que no tocara nada de la pederastia, de la homosexualidad, de lo del aborto, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo su acuerdo probable con no toco lo de Ayotzinapa, que es el símbolo
que se condensa ahí en Ayotzinapa toda la cadena de larga de desapariciones que podemos detectar. El caso emblemático. Es el caso emblemático condensador de toda una cadena de desapariciones en diferentes contextos. Desde el Movimiento de Liberación Nacional en los 60, donde arrojaban gente al mar, hay testimonios. El del movimiento de los años 70, la Guerra Sucia, los pleitos entre narcos matándose, narcos matando a población, y lo de Ayotzinapa. Entonces, es un condensador de toda la larga cadena de desapariciones. Tocar eso era tocar demasiadas cosas de demasiados gobiernos. ¿Por qué lo evitó? A ver, no lo mencionó, no se reunió con nadie relacionado con Ayotzinapa. ¿Por qué no? Bueno, porque se habló. Siendo lo que es el caso emblemático. El caso condensador. Desde luego hay muchísimas otras víctimas, porque Lombardi estaba ya muy enojado, sí, que por 20 veces le habían preguntado de Ayotzinapa y finalmente no hubo ni mención ni reunión con nadie relacionado. A pesar de ser lo que dices, el caso emblemático que condensa un fenómeno extendido en México de las desapariciones forzadas. Porque si habla de Ayotzinapa hubiera tenido que decir lo mismo de los 43 y de tantas gentes en México. ¿Y qué pasa, señores? Aquí hay una supuesta verdad histórica que hizo agua, que se reventó. Señores, ¿qué hacen para averiguar esta situación y el sufrimiento de esta gente? ¿Cómo se las arreglan para hablar de eso? Hacer eso era tocar demasiadas cosas diplomáticas. Pero pudo haberlo, pudo haberlo hecho como lo hizo con otros muchos temas donde habló de varias cosas genéricamente. Pero ahí Ayotzinapa no es genérico. Y decir Ayotzinapa en términos de las familias, cualquier mensaje de un pastor, ¿no hubiera sido pertinente? Bueno, habla de las madres que sufren con los narcos y los muertos, pero habla en sentido muy genérico. O sea, ¿hubiera dolido demasiado hablar de Ayotzinapa? Porque Ayotzinapa es concretar demasiado. ¿Sería poner un dedo en una llaga muy fresca? Y él se pone en un discurso siempre por encima en un discurso genérico que apunta para muchos lados para que cada quien... Es como el discurso a los obispos. Dentro de este dispositivo papanóptico donde todo se confunde, donde todos los espacios están confundidos, esto era un caso para que hablara con su gente, con sus obispos, una cosa interna. Sin embargo, decide que los televidentes veamos un regaño supuesto a los obispos. Y hay una contradicción en el mismo discurso. Peleense como hombres. Peleense como hombres de frente y díganselo a la cara. Si hubiera sido el discurso coherente, él te hubiera tenido que decir, como hombrecito les voy a decir, tú y tú, en esto estoy en desacuerdo contigo. Pero decir, peleense como hombres, díganselo de frente, no le teman a la transparencia, es volver a jugar a lo genérico, apuntando a que le está diciendo a alguien concreto. Y alguien lo va a entender. Pero al final hubo muchos... Te lo digo a tú, mi Juan, para que lo entiendas tú, mi Rivera, y todos se fueron con Rivera. No puede ser. Eso no es de hombres, como diría el Papa. Hombres de fe. Hombres de fe, claro. Hubo muchos sacos y pocos que se los pusieran. Así es. Ese es el tema. Pues sí, tiró en genérico, hay que cada quien recibe el mensaje. Si él hubiera sido fiel a sus palabras, hubiera tenido que concretar. Y concretar hubiera sido una escena privada para podérselos decir cara a cara. Decirlo en público para que yo, televidente, desde mi casa me esté enterando, interprete una vez más a la imagen de lo que se me ocurre en ese momento, no me parece que sea correcto. Pero eso es parte del dispositivo papanóptico, hacer que todo aparentemente esté en la transparencia, y no es cierto. Está lleno de lenguajes cifrados, de varios niveles del mensaje, y deja todo un ámbito a la interpretación de los intérpretes aztecas y toltecas y náhuatl. Después de la pausa, Fernando, regresamos, es la parte final, en un instante. Bueno, entramos en la parte final escuchando este análisis crítico de la visita de Francisco a México en estos días. Volvemos en un instante. ¿No? Bueno, regresamos en la parte final. Fernando M. González, esta imagen, ¿qué te dice? Bueno, esta imagen de pronto baja al hombre que está por encima de todos los hombres, diciendo discursos o mandando caricias o diciendo discursos morales
o haciéndole a la sociología espontánea o consolando, y de pronto lo bajan y lo vuelven tan humano como a cualquiera, y lo jalan y casi lo tumban. Y él se enoja. Como cuando en Argentina le reclamaron que haya protegido a un obispo, o más bien promocionado a un obispo de Chile acusado de pederastia, y se puso furioso y con el dedo dijo: cuídese de los zurdos. O sea, de pronto el Papa abandona esta posición hierática que habla por encima de las contradicciones, que él no tiene contradicciones propias, y entonces de pronto esta escena me parece interesante porque lo humaniza, ¿no?, en este dispositivo donde permanentemente hay que sacralizarlo. Fernando, así como el Papa decidió no mencionar a Ayotzinapa, y es parte de la crítica que se le hace en algunos sectores, tampoco se reunió con víctimas de pederastia clerical, no se diga hablar de Maciel en tierra de Maciel. Digamos que es un tema también importante de lo que no ocurrió en la visita del Papa, que se ha ocurrido en otros países. Así es, y ese asunto directamente de la pederastia, y más otra vez como Ayotzinapa tiene nombre propio y condensa además otras cosas, el caso de la pederastia en México está articulado a Marcial Maciel inevitablemente. Como el caso emblemático. Como el caso emblemático que condensa otros casos silenciados en Oaxaca, en San Luis Potosí, etcétera. Lo interesante es que cuando vino Juan Pablo II en el 99, acaba de pasar el caso Maciel, ni una palabra. Cuando vino Ratzinger en el marzo del 2012, ni una palabra. Cuando viene este Papa, ni una palabra, como si fuera un tema tabú. Y es explicable. Este Papa, en el momento en que les da la indulgencia plenaria, termina de sellar a los legionarios. A los legionarios termina de sellar lo que Ratzinger le encargó antes de retirarse. Están en las vías de la renovación y la purificación. Usted la tiene que aceptar, y además tiene que aceptar al cómplice de Maciel, y me lo va a canonizar Juan Pablo II. Es demasiado cargado el tema para Nos vamos, Fernando. ¿Qué sí te gustó de la visita, si algo te gustó? Bueno, me gustó un poco, muy poco, pero digamos, lo que me gustó un poco es que de pronto ver esta cosa de trascendencia de fronteras, ya no solo dentro del país, sino lo binacional. Lo de Juárez de hoy. Lo de pronto ver gentes que, aunque sea que se reúna por su fe, que tiene todo el derecho, de pronto poder establecer esta permeabilización entre fronteras en un país donde la frontera ha sido tan sangrienta, tan brutal, tan maltratadora para los migrantes. Eso me pareció un acto mínimo de pacificación, cuando menos por un rato, y servirá de consolación a mucha gente, lo cual me parece que están en todo su derecho. Fue lo que más me gustó. Lo demás me pareció realmente una dimisión de la laicidad. Toda la clase política, no importa del partido que sea, renunció al Estado laico, y eso me parece escandaloso. Fernando, gracias por estar aquí esta noche para analizarlo de esta manera, y seguiremos en contacto si tú nos lo permites. Muchas gracias. Gracias como siempre, Fernando, por estar aquí, y se nos acabó el tiempo. Gracias por permitirnos acompañarle con este análisis, con este acercamiento y reflexión acerca de esta visita de Francisco que hoy terminó en México. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Sin agradecer el esfuerzo de quien han hecho posible esta peregrinación. Me he sentido acogido, recibido por el cariño, la fiesta, la esperanza de esta gran familia mexicana. Lo hizo, lo llamó una crisis humanitaria, la crisis que viven, el viacrucis que viven miles y miles de personas que tratan de un sueño, por llegar a un sueño de cruzar México, y se ven víctimas de la delincuencia, de las desapariciones, de carne de cañón para el crimen organizado, entre otras muchas cosas. Habló también de la deuda que tiene la sociedad con las muertas, las mujeres muertas, haciendo una referencia no directa, pero sí al tema de
de las muertas de Juárez y de los feminicidios, no solamente en esta región del país, sino supongo también en el Estado de México, donde hay... Pues participó y dirigió varios mensajes. Mario, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo lo viste? Cuéntanos. Buenas noches, bienvenido. Hola Carmen, me da gusto saludarte. Pues bueno, ya culmina esta intensa visita del Papa Francisco aquí en México, cerrando, digamos, la pinza de estar tanto en la frontera sur de nuestro país, allá en Chiapas, y ahora estando aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se esperaba algunos sectores de que mencione temas específicos como la crisis de la migración, algo que no fue tan específico allá en Chiapas. Aquí lo hizo. Mexicana, gracias por haberme abierto las puertas de sus vidas, de su nación. Bueno, pues se concluyó la visita de Francisco a México. Hablaremos de ello esta noche y está con nosotros en nuestro estudio de la Ciudad de México Fernando González, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es psicoanalista, es autor de varios libros muy importantes. La voluntad de no saber es coautor de este libro muy importante. Está el de Eutanasia y Nazismo, entre otros, que es el último, que es el que acabas de publicar, sí. Y bueno, muchos otros que forman parte de una contribución muy importante a diferentes temas. Y hoy, Fernando, te invitamos a analizar esta visita y sus implicaciones. Está también en este momento nuestro colega Mario González, que ha formado parte de la cobertura especial de CNN con la visita del Papa, y le agradezco a Mario, que se encuentra todavía en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que fue este último punto en el norte de la República Mexicana, en donde Francisco